Del libro de San Marcos. Jesús, afuera están tu madre y tus hermanos. ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Señalando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: He aquí a mi madre y a mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Palabra del Señor. Aquí Jesús se refiere a todo aquel que le seguía y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. En ningún momento menciona que sus hermanos son hermanos carnales, hijos de María y José. Más bien Jesús indica que todo aquel que vive de la voluntad de su Padre le reconoce como su hermano, su hermana y su madre. María la Virgen vivía a la voluntad del Padre y fue la elegida también para ser la madre de Jesús. Por lo tanto, con mayor razón era su madre, y todos aquellos que en la tierra sirven a Cristo y viven de acuerdo a la ley de Dios, serán llamados sus hermanos y sus hermanas. En este Evangelio Jesús nos está invitando a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, su Padre que está en los cielos y nuestro Padre porque es nuestro Creador. Así que si tú eliges vivir la voluntad de Dios, seguramente muy dentro de tu ser, empiezas a sentir una paz, una tranquilidad que te hace sentir bien. No sé si te has dado cuenta, cada vez que te confiesas, ¿sientes una carga más ligera en ti? Es más, ¿qué digo una carga? Sino simplemente sientes esa ligereza que te hace sentir libre, estupendo, feliz, y te sientes en completa unión con Dios, como que tú y Él son uno solo. Es como decir: Señor, ya no soy yo, eres tú quien vive en mí. Es más, cuando empiezas a vivir la voluntad de Dios, todo tu entorno se siente diferente. Todos los que te rodean te ven más optimista, porque es lo que tú reflejas. Ese optimismo, esa felicidad. Aunque te diré algo, cuando sigues los caminos de Dios y empiezas a vivir de acuerdo a su voluntad, el enemigo se empieza a sacudir y empieza a traer dificultades y problemas. Posiblemente es muy común que los vivas o ya los estés viviendo, pero no temas, a todos nos pasa y eso no significa que estás haciendo mal, sino todo lo contrario. Quiere decir que lo estás haciendo tan bien y por eso mismo el enemigo hace disparates y te quiere zarandear, para poner a prueba tu fe y tu amor a Dios. Pero si tú estás bien comprometido y sabes de antemano que eso no va a pasar, porque el Dios mismo te da fortaleza y sabiduría para poder afrontar esos y más problemas que se te presenten. Y si aún no estás viviendo la voluntad de Dios, posiblemente algo te inquieta o por las noches no puedes dormir por algo que te preocupa, algo que quizá hiciste mal. Eso es la voz de tu conciencia que te está reprochando, pero también es la voz misma de Dios que te está invitando a seguirle, a obedecerle y a vivir de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo puedo vivir a su voluntad? Simplemente debemos confesarnos. Confiésate. Si aún no te has confesado, haz un examen de conciencia antes de hacerlo y ya con tu análisis y meditación, confiésate al Padre y reactiva tu amistad con Él. Comulga. Prepárate a recibirlo para que Cristo habite en ti y sea Él quien dirija tu vida. Asiste a misa, no hay nada como la celebración a Cristo presente, que dio su vida por nosotros. Él es nuestro Salvador. Vamos a alabarle. Escribe los 10 mandamientos en una hojita
y pégala en una parte de tu casa que sea visible para ti, todos los días, que te hagan recordar día a día que esos son el camino a seguir para llegar a Dios. Estos mandamientos todos los conocemos, y si no, aquí te los voy a mencionar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y madre. No matarás. No cometerás actos impuros. No robarás. No dirás falso testimonio ni mentirás. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. También podrías poner una lista en donde te recuerde los mandamientos de la Iglesia. Oír misa entera todos los domingos. Es muy importante llegar temprano a misa, porque cuando no lo hacemos, cuando llegamos cuando ya inició la celebración, es una falta de respeto a nuestro Señor Jesús. A misa no se debe ir vestido de manera inadecuada, como faldas cortas o con escotes, camisetas de tirantes o bermudas, porque Dios está presente y debemos respetarle. Si a un hospital o a una escuela te prohíben entrar así, con mayor razón si vamos a la casa de Dios. No debemos estar cruzados de pierna ni platicando, tampoco hablando por teléfono ni chateando con los amigos. Si vas a comulgar, se aconseja no consumir alimento alguno al menos una hora antes. Y si lo vas a hacer o ya lo hiciste, debes llevar tu boca bien aseada, ya que por tu boca recibirás el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es pureza total. Y no debe haber entre nuestros dientes partículas de ninguna clase de alimento. Debemos asistir a las fiestas de guardar, como por ejemplo el día 1 de enero, que se celebra la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, o la Epifanía del Señor de Corpus Christi, el primer jueves después del Domingo de la Santísima Trinidad. Debemos confesarnos al menos una vez al año, ayunar y no comer carne cuando lo mande la Santa Iglesia. Por ejemplo, los Viernes Santo, esos días no se come carne porque se recuerda la muerte de Jesús. La abstinencia de no comer carne es para que yo me acuerde de lo que vivió Jesús ese día. Es para que meditemos y reflexionemos. Debemos abstenernos de comer carne todos los Viernes Santo. Abstenernos de comer carne, nos vamos a abstener también de pecar durante toda nuestra vida si nosotros seguimos todos estos mandamientos al pie de la letra. No es un pecado comer carne, pero sí es un atentado contra un mandamiento de la Iglesia Católica. Si tú vives de esta manera, eres un hermano de Cristo que vive de acuerdo a la voluntad del Padre, como aquellos que menciona el Evangelio. Mateo 3, 31 a la 35. Jesús, afuera te buscan tu madre y tus hermanos. Mis hermanos son aquellos que viven la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creo que es muy clara esta respuesta de Jesús, porque no se refiere que exprese a sus hermanos como hijos de María, nacidos del vientre de la Madre de Dios. No hay ningún versículo en la Biblia que exprese que María tuviera más hijos además de Jesús. Dice Marcos, versículos 6 al 3, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, José, Judas y Simón? En ningún momento dijo hijos del carpintero, sino hijo del carpintero, hijo de María. ¿Y por qué hermano de Jacob, José, Judas, Juan y Simón? Pues porque eran sus discípulos. Y como eran sus discípulos, vivían de acuerdo a la voluntad del Padre, y por eso eran sus hermanos. Mencionaremos a sus hermanos y veremos si son hijos de María o no. En Mateo 27, 56,
Entre las mujeres que estaban al pie de la cruz estaba María Magdalena y María, la madre de Jacob y de José. Aquí se menciona a dos de los hermanos de Jesús, Jacob y José, que en realidad ellos dos sí eran hermanos carnales, pero su madre no era María, la madre de Dios, sino otra María a secas. No puede ser María, la madre de Dios, a quien se refiere, porque a la madre de Jesús, la Biblia siempre la menciona como María, la madre de Jesús o la madre de Dios, y no simplemente María. También San Juan, versículo 19 al 25, nos menciona a estas mujeres ante la cruz y aquí menciona al esposo de María, la madre de Jacob y de José. En Juan 19, 25 dice así: estaban junto a la cruz su madre, que es la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas. Entonces Jacob y José son hijos de María, hermana de la madre de Jesús y de Cleofas. Aquí se descartan dos de los hermanos de Jesús que no son hijos propios de la Virgen María. La madre de Jesús y María, la madre de Jacob y José, no eran hermanas carnales, pero sí eran de la misma familia. En ese tiempo no existía la palabra primos o tíos. Todos eran hermanos. Por eso se dice María, la madre de Jesús, y María, su hermana, esposa de Cleofas. Así que Jacob y José, sus padres eran María y Cleofas. En Mateo 27, 56, el versículo dice: entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacob y de José, esposa de Cleofas, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí mencionan a Zebedeo y a la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Pero quiénes eran los hijos de Zebedeo? En San Marcos 3:16, Simón, a quien puso por nombre Pedro. San Marcos 3:16 dice: Simón, a quien puso por nombre Pedro, y a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacob. Aquí aparece Juan, otro de los hermanos de Jesús, al cual mencionan como hermano carnal de Jacob, mas no de Jesús. En San Marcos 3:18 dice: Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo y Simón el cananeo. Aquí no se menciona ni a la madre ni al padre de Simón, pero al parecer no era Galileo como Jesús. Jesús era Jesús el Galileo o el Nazareno. La Virgen era María de Nazaret. Y en Judas 1:1, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob. Aquí no dice en ningún momento hermano de Jesús o hermano carnal de Jesús. En San Mateo 1:15 habla de la descendencia de José. Eliot engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Madatam. Madatam engendró a Jacob y Jacob a José. Este José que menciona era el esposo de la Virgen María, el padre adoptivo de Jesús. Y aquí termina la descendencia con José, al cual no se le mencionan hijos. Primera de Corintios 5:15. Y se le apareció a Cefas, después a los 12 apóstoles, y después a más de 500 hermanos. Aquí mencionan a 500 hermanos, pero hermanos que viven a la voluntad del Padre, no hijos de la Virgen María nacidos de su vientre. En Hechos 1:15, en aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 20 en número, y dijo: hermanos. En Génesis 13:8, entonces Abraham dijo: Lot, no haya altercado entre nosotros, mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Lot era sobrino de Abraham, y lo llamó hermano. En Génesis 11:27, Terá fue padre de Abraham, Nahor de Harán y Harán de Lot.
Del libro de San Marcos. Jesús.